Buen día. El día de hoy vamos a explicar 5 métodos de monitoreo de plagas. Quienes hacemos parte de este grupo es María Vázquez, Lady Perilla, John Parrao y mi nombre, Fabián Condía. Pertenecemos al grupo 84 del curso de manejo integrado de plagas. Bueno, el monitoreo de insectos plagas constituye una herramienta esencial para comprender lo que sucede dentro de un cultivo. De esta manera, pues nos permite tomar decisiones. El monitoreo, pues, implica observar, registrar, analizar y de esta manera nos permite determinar acciones frente a cualquier eventualidad. Muchas de las veces eh, esto puede ocasionar un riesgo económico si no se le pone atención, debido a que pues se debe realizar de manera preventiva. Eh, el objetivo principal de esta actividad es pues analizar y presentar de manera clara y didáctica pues los 5 métodos de monitoreo de insectos plagas y en aplicación en diferentes cultivos. Los objetivos específicos es identificar y describir los 5 métodos de monitoreo de insectos plagas, explicando su funcionamiento y las herramientas utilizadas. Y analizar los aspectos técnicos como frecuencia de muestreo, ubicación de herramientas, registros y umbrales de acción. Bueno, el método de monitoreo de Rhynchophorus palmarum en el cultivo de palma de aceite. El cultivo de palma de aceite es un cultivo perenne con una vida útil entre 25 años a 30 años, produciendo hasta 6 veces más aceite por hectárea que otros cultivos. Por ejemplo, en la zona que me encuentro, en los llanos orientales, se puede llegar a este cultivo hasta 30-35 toneladas por hectárea, pero pues esto depende del manejo agronómico que se le da al cultivo. Pues requiere un clima tropical entre 22 y 28 centígrados, grados centígrados, alta luminosidad, suelos profundos, arcillosos y con buen drenaje. La palma, pues su punto más delicado es el cogollo. Entre estos, pues podemos observar un vector que es el Rhynchophorus palmarum, conocido comúnmente como el picón negro. Este es un coleóptero y es una de las principales plagas destructivas en el cultivo de palma de aceite, ya que este es un vector que conlleva o trae el nemátodo del Pulsapelentius cocophilus, causante de la enfermedad llamada anillo rojo, el cual pues es una enfermedad de alto valor y afectación económica en los cultivos. Eh, y, para la captura de estos insectos, pues se disponen de canecas de 20 litros que contiene una feromona y una cairomona, que en este caso es un sebo, el cual pues puede ser melaza o un producto fermentado, pues que llame a los insectos. Digamos que la feromona esta pues siempre llama a los insectos machos. Sin embargo, en estas trampas pues se pueden observar capturas de insectos hembras y machos. La instalación de estas trampas pues se realiza en los perímetros, en los bordes de los lotes de las plantaciones a una distancia de 100 metros. Y pues se deben realizar monitoreos cada 15 días, registrando estas lecturas en unos formatos que pues determina pues las poblaciones por mes que se pueden presentar. Eh, la feromona pues esta tiene una vigencia de 3 meses. Sin embargo, en condiciones climáticas o de periodos o temporadas secas, pues estas feromonas se secan y pueden durar menos tiempo, por lo cual es muy importante realizar los monitoreos en el caso de que pues, no cumplan los 3 meses y si ya estaba seca en menos de este tiempo, pues se deben cambiar. Eh,
Digamos que el umbral de acción establecido es una captura promedio de 15 adultos por trampa censada. Si se encuentra esta cantidad, eh, ya pues debemos tomar acciones frente a este insecto. Siempre, digamos que por el registro ICA en todas las plantaciones, siempre esta institución pues va a revisar la instalación de estas trampas. Y es de obligatoriedad tenerla en los cultivos de palma de aceite. Y ya que pues nos previene la proliferación de estos insectos y que provoque pues la enfermedad de anillo rojo, que es una enfermedad mortal en el cultivo de palma de aceite. Buen día, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Lorena Perilla Castro. En este caso vengo a hacerles mi exposición sobre el método de monitoreo de Prodiplosis longifila gangue en el cultivo de tomate. Bueno, el cultivo de tomate bajo invernadero es un sistema de producción intensivo y tecnificado que lo que hace es permitir obtener cosechas de alta calidad durante todo el año. Eh, este tiene un control, debe tener un control ambiental y una unidad relativa para que el cultivo se encuentre en excelentes condiciones. En este caso, la Prodiplosis longifila gangue es una mosquilla de los brotes. Esta es una de las plagas más severas del tomate en países tales como Colombia, Ecuador y Perú. Esta genera grandes pérdidas de hasta el 50% en los cultivos. Estas larvas se alimentan de tejidos tiernos ya como lo son brotes, flores y frutos jóvenes y que provocan deformaciones, aborto floral y reducción del rendimiento del cultivo. Uno de los métodos de monitoreo que se realiza es una inspección visual que se observa de forma directa las larvas vivas en los cogollos y flores. Se revisan los brotes tiernos y estructuras florales con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Esto se debe iniciar desde el trasplante para de esta forma poder prevenir eh, la muerte de estos. Una forma muy efectiva de la captura es la trampa de luz atrayente nocturna de luz amarilla. ¿Cómo se pueden elaborar? Estas se pueden elaborar con botellas plásticas. Se aplica pegante, puede ser de cualquier clase, en este caso cola o adhesivo de alta fijación en la superficie externa. Debe ser un pegante que logre pegar ahí la plaga. Eh, en la superficie externa funcionan como método de detección de adultos y estas se deben colocar dentro del invernadero a altura del cultivo. Esta forma tiene un umbral de acción de un 5 a 10% de plantas infestadas. Si se supera el umbral, se debe implementar medidas de manejo integrado. Buenas tardes, mi nombre es María P. Vázquez Carén y en este póster presento un aspecto importante del manejo integrado de plagas en el cultivo de cacao, que es el método de monitoreo de la moniliasis, una enfermedad causada por el hongo Monilioptora roreri, el cual infecta principalmente los frutos jóvenes del cacao y puede generar pérdidas importantes en la producción. Por esta razón, el monitoreo del cultivo es fundamental para detectar tempranamente la presencia de la enfermedad y tomar decisiones de manejo oportuno. El método de monitoreo utilizado es la inspección visual sistemática de mazorcas. Para ello se selecciona entre 20 y 30 árboles por hectárea, siguiendo un recorrido en zigzag dentro del cultivo. Durante la evaluación se observan principalmente las mazorcas jóvenes de 1 a 3 meses de edad, identificando síntomas iniciales como manchas acuosas o manchas blancas en la superficie del fruto.
Las herramientas de muestreo utilizadas incluye la observación directa en campo, el registro de la información de una planilla técnica y la marcación de los árboles evaluados, lo que permite llevar un seguimiento del estado sanitario del cultivo. El umbral de acción se establece cuando está entre el 5 y el 10%, las mazorcas presentan infección. Cuando se supera este nivel se deben aplicar medidas de manejo como la remoción y destrucción de frutos enfermos, la realización de podas sanitarias y la regulación de la sombra, con el fin de disminuir la propagación del patógeno. Buenos días, mi nombre es Luis Sebastián Parra Paella, experto semestre en producción agrícola. En esta diapositiva les voy a explicar un poco el método de monitoreo de la plaga Sporothera briguperda en el cultivo de maíz, una de las plagas más importantes que afecta a este cultivo. Pues el maíz es un cultivo de ciclo relativamente corto, que dura aproximadamente entre 3 y 5 meses y requiere de suelos profundos, de una fertilidad y un buen desarrollo de agua para lograr un buen desarrollo. Pues sin embargo, durante esa etapa de crecimiento puede verse afectado por diferentes plagas, entre ellas y la más importante es Sporothera briguperda, conocido como gusano cogollero. Esta plaga es considerada por ser muy agresiva, ya que puede causar pérdidas tanto entre el 10 al 100% de producción, debido a que las larvas se alimentan principalmente por hojas y del cogollo de la planta. Para controlar esta plaga es muy importante realizar un monitoreo constante del cultivo, y uno de los métodos principales que ustedes utilizan es la inspección visual en el campo, donde se revisa tanto el cogollo como las hojas jóvenes, buscando las larvas y signos de sus daños. También se puede utilizar en estos métodos la escala de Davis, que nos permite evaluar el nivel de daño en las hojas de maíz y nos ayuda a determinar si el cultivo necesita un control. Además, se pueden instalar trampas tanto de feromonas como trampas de luz, que estas nos ayudan a capturar las polillas adultas y a determinar el inicio del vuelo y la densidad de la población. En cuanto al umbral de acción, pues podemos decir que el maíz joven, cuando tiene menos de 8 hojas, se recomienda aplicar medidas de control, y si entre el 15 y el 20% de las plantas presentan daño de larvas pequeñas. Finalmente, es importante tener en cuenta que en estados más avanzados del cultivo el monitoreo debe ser más frecuente, ya que la larva puede esconderse en el cogollo y puede ser más difícil su control. En conclusión, podemos decir que el monitoreo oportuno permite detectar la plaga a tiempo y aplicar estrategias de manejo adecuadas, reduciendo las pérdidas en el cultivo de maíz. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yuri Marcela Prieto y hoy les voy a hablar sobre el método de monitoreo que se relaciona con el café. Este es el método de monitoreo sobre la broca del café, Hypothenemus ampei. El cultivo de café se caracteriza por desarrollarse en climas tropicales, a altitudes entre 600 y 200 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas ideales de 17 grados centígrados a 23 grados centígrados. Es un cultivo que requiere de suelos fértiles, preferiblemente francos, con buen drenaje, un pH de 5 a 6 y alta humedad para su floración. El Hypothenemus ampei es considerado como la plaga que causa el mayor daño económico al cultivo del café. Tiene la capacidad de reducir la cosecha y em, disminuir las cualidades físicas del grano que afectan la inocuidad debido a la presencia de Orchatocinas. Esta plaga es originaria de África ecuatorial, fue introducida al continente americano a principios del siglo pasado, convirtiéndose en un problema por su rápida propagación y por la intensidad del daño que ocasionan los granos de café. El método de monitoreo por sitio de muestreo se extraen 20 frutos al azar de cada una de las 5 plantas seleccionadas para hacer una muestra de 100 frutos por sitio. Los frutos extraídos se observan en la parte del fruto que corresponde al disco floral.
y que el hábito de penetración de la broca es en un 99% en este lugar. La cantidad de frutos brocados de cada planta se anota en una boleta de muestreo para determinar el porcentaje